Hola, ¿qué tal? Esta es la tercera parte de cómo cambiar el disco duro de tu portátil por un disco sólido. Empezamos. En este video te voy a mostrar cómo instalar un sistema operativo a cualquier portátil o PC de escritorio. Para arrancar con la creación de la unidad de arranque, en primer lugar, yo voy a utilizar un programa muy pequeño de nombre Rufus. La podés descargar desde su página oficial. Bueno, acá como podemos ver, yo ya tengo mi Rufus, el instalador y mi imagen de Windows 10. En este caso es de 32 bits. Me lo muestra en un archivo de WinRAR porque es una imagen. La imagen de Windows vamos a descargar la que sea acorde con nuestro equipo. Si tenemos un procesador de 32 bits, vamos a descargar una imagen de 32 bits, o si es de 64, una de 64, de acuerdo a lo que tengamos. Una vez que tenemos estas cosas, vamos a pasar a la pantalla a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para crear nuestra unidad de arranque. Una vez que se abre el Rufus, vamos a ver que aparecen distintas opciones. Vamos a dejar las opciones como están por defecto, porque cuando carguemos nuestro sistema operativo, algunas de las opciones automáticamente se van a seleccionar, como por ejemplo el sistema de archivos, que en este caso nos está mostrando FAT32, pero cuando nosotros coloquemos el sistema operativo vamos a ver que cambia a NTFS. En la etiqueta nueva vamos a ver que en este caso se llama memoria, que es el nombre que tiene la unidad, pero cuando carguemos el sistema operativo el nombre va a cambiar automáticamente. Si queremos le damos otro, yo te recomiendo que lo dejes así. Y donde dice FreeDOS vamos a cliquear en la imagen del CD y se nos va a abrir esta ventana. Yo en este caso ya tengo acá mi imagen, buscamos en la ubicación nuestra imagen y ponemos abrir. Ahí ya Rufus nos está mostrando, listo nos dice ahí abajo. Eso nos está diciendo que podemos empezar ya el proceso. Si nos fijamos, en etiqueta cambió y ahora nos está mostrando el nombre de la etiqueta que le va a colocar automáticamente Rufus. Una vez que damos clic en empezar, nos da una advertencia de que los datos en la memoria serán borrados. Nos aseguramos de que esté vacía, eso siempre, que no hayan datos importantes porque Rufus borra todo. Y le damos en aceptar. Y vemos que comienza a trabajar y a crear nuestra unidad de arranque. Esto lleva un rato, así que lo dejamos que termine. Y por último podemos ver que Rufus ya terminó de crear nuestra unidad. Ahí nos está marcando listo. Esto quiere decir que podemos ir a nuestro equipo a instalar el sistema operativo. Bueno, una vez que estamos en nuestra netbook o portátil, colocamos la unidad de memoria y encendemos. En esta parte es importante recordar lo que vimos en la parte 2 del video, en donde ingresábamos al menú de arranque con la tecla Escape. Una vez que vemos el menú de arranque, nos van a aparecer tres opciones. Una va a ser para entrar al setup, que en este momento no lo vamos a ver. La otra va a ser nuestro disco sólido que instalamos en el video anterior. Y por último, en el medio vamos a ver la opción de nuestra memoria creada con Rufus. En este caso nos va a mostrar la marca y el modelo de pendrive. Le damos ahí y vamos a ver que automáticamente comienza a cargar. Una vez que carga, vamos a ver que se inicia el programa de instalación de Windows y nos muestra tres opciones, en donde nos pone el idioma, la hora y la moneda y el teclado que tenemos. Por lo general, esas configuraciones pueden cambiarse una vez que ya instalamos el sistema operativo, así que yo les recomiendo que le den a siguiente si no quieren dar muchas vueltas. Le damos a siguiente, dejamos todo como está. Ahora lo que nos aparece es una ventana donde nos pide que introduzcamos el número de serie del sistema operativo. Depende de la imagen que estemos utilizando, le vamos a poner en omitir. Bueno, automáticamente vamos a ver que nos muestra en la pantalla siguiente las distintas versiones que la imagen trae, en este caso del Windows 10. Vemos que nos dice sistema operativo, Windows 10S, Home. Yo voy a instalar el Pro y les recomiendo que si tienen alguna otra versión más nueva, instalen la más nueva. Le damos en siguiente y esperamos un ratito. Una vez que carga, nos muestra la licencia, le damos
en acepto los términos y en siguiente nuevamente. Ahora lo que nos va a preguntar es cuál es el tipo de instalación que nosotros queremos hacer. En este caso, como lo que nosotros hicimos fue colocar un disco nuevo, no tenemos ninguna instalación anterior. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner en personalizada, que es donde nos va a permitir gestionar nuestros discos y el espacio de instalación. Elegimos personalizada y se nos va a abrir un gestor de discos. En esta parte hay que prestar atención en algunos detalles. Por ejemplo, ahí vemos que solamente nos aparece una unidad en donde nos dice espacio sin asignar en la unidad 0. Esto quiere decir que como nuestro disco es nuevo, no existe ninguna partición creada. Para que nosotros podamos instalar un sistema operativo necesitamos de una partición. Por lo tanto, vamos a tener que crear una partición. Si nos fijamos abajo, en las opciones, vamos a ver que nos pone nuevo. El nuevo nos va a pedir que introduzcamos la capacidad de la partición que queremos crear. En este caso, yo solamente voy a crear una partición, lo voy a dejar como está. Una vez que ponemos aplicar, nos va a mostrar un cartel donde nos va a avisar que para que el sistema operativo funcione correctamente debe crear otra partición para los archivos del sistema. Le damos en aceptar, esperamos un rato y el programa ya crea ambas particiones. Una es nuestra partición con el espacio casi completo del disco y la otra es una partición del sistema que ahí nos muestra que está reservado para el sistema, que es muy pequeña. Una vez que tenemos esto, seleccionamos nuestra partición, que en este caso es la unidad 0 partición 2, que es donde queremos instalar el sistema operativo, y le damos a siguiente. Y de esta manera el programa comienza la instalación del sistema operativo. Acá vamos a tener que esperar un rato porque esto suele demorar dependiendo del equipo. Esperamos hasta que termine y una vez que termine el programa de instalación va a reiniciar el equipo. Y después nos da la bienvenida a nuestra queridísima Cortana. Bueno, acá Cortana nos va a pedir que introduzcamos algunos comandos de voz y demás. Si quieren pueden probar si tienen micrófono y si les funciona el micrófono. Yo en este caso no lo voy a probar. Dejamos que termine de hablar Cortana. Nos muestra algunos atajos, algunos comandos y ese tipo de cosas. Y por fin nos permite continuar con la instalación. Ahora nos pide la región donde nosotros vamos a utilizar el sistema. Podemos introducir comando de voz. Ahí abajo nos va a mostrar el cartelito que dice escuchando. Vemos las regiones. Yo voy a elegir la región de mi país. Y le ponemos que sí. Después nos pregunta la distribución del teclado. Por lo general yo suelo dejarla así. Y continuamente nos pide que nos conectemos a alguna red de internet inalámbrica o por cable. Le damos a siguiente. Pide que ingresemos el nombre de usuario del equipo. Ponemos el nombre y le damos a siguiente nuevamente. La voy a dejar sin contraseña. En esta pantalla yo suelo desactivar todas las opciones. Esto es a gusto. Si ustedes quieren dejarlo, déjenlo. Yo no le encuentro ningún beneficio, así que desactivo todo. Y le damos a aceptar. Después nos muestra un cartel donde tenemos que seguir esperando. Nos dice que no apaguemos el equipo, que no se les quede sin batería y traten de tenerlo conectado a la corriente. Seguimos esperando y por fin, una vez que termina, ya tenemos nuestro sistema operativo instalado. Y eso sería toda la instalación del sistema operativo. Tengan en cuenta que se modifican algunos pasos, algunas pantallas de las versiones anteriores, pero básicamente son las mismas, solo que se actualizan un poco los colores. Nos habla Cortana, que antes no lo hacía, por ejemplo en versiones como Windows 7. La instalación está totalmente en español, por lo tanto es difícil equivocarse. La única parte donde tenemos que tener un poco más de cuidado es al momento de crear nuestra partición. En el caso de que el disco que pongamos tenga instalada otra versión de Windows, nosotros podemos poner actualización o actualizar Windows y lo que hace es reemplazar el sistema operativo que tengamos, conservando los archivos o la información personal que tengamos guardada. Si tenemos por ejemplo Windows 7 y queremos instalar Windows 10 sin tener que hacer un respaldo de la información, lo que vamos a hacer es poner en actualizar
y el programa de instalación va a actualizar el sistema operativo manteniendo nuestros datos. Esto es todo, no te olvides de dejarme tus dudas en los comentarios, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.